go automatically investigation is this false positive or not. Dándoles a todos la bienvenida a Conversaciones Ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Hoy tenemos una presentación muy especial y el nombre de la charla se llama Game Changers, el mindset del emprendedor que rompe los límites. Así que en esta edición vamos a tener a Andrés Mota, que es creador del Game Changers Fest, el evento que ha traído a Colombia visionarios globales como cofundadores de YouTube, Netflix y líderes de talla mundial. Siempre, por supuesto, para estas charlas tenemos a nuestro grupo coordinador de conversaciones ejecutivas, miembros de Foro de Presidentes, a quienes pueden ya ver acá en pantalla. Está Carlos Puech, Edgar Suárez, Juan Carlos Linares, Albeiro Herrera, Clement y bueno, Rodrigo, fundador también de este espacio. Así que a todos nuestros miembros del foro les queremos dar una cordial bienvenida a este espacio. Les puedo seguir contando también que Andrés es un joven empresario que representa una nueva generación de liderazgo, esa generación sin límites, con mentalidad global y una visión distinta a la del emprendedor, empresario tradicional. Andrés compartirá cómo nació el Game Changers Fest. Quienes todavía no conocen o no han oído hablar ya van a saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué lo inspiró y cómo ha construido un ecosistema que incluye una agencia y una escuela de formación de emprendedores? Un espacio para conocer de primera mano el mindset de quienes cambian el juego y reflexionar sobre lo que los líderes empresariales pueden aprender de estas nuevas formas de pensar y actuar. Sobre Andrés Mota quiero contarles un poco más. Él es presentador, emprendedor y empresario colombiano, reconocido como uno de los líderes de la cultura moderna del emprendimiento en América Latina. Su trayectoria comenzó en los medios de comunicación. Es muy joven, ya lo van a ver. Él se destacó con mucho éxito en espacios juveniles y musicales de gran impacto como Las 40 Principales, Radioactiva, City TV y MTV Latinoamericana. Posteriormente fundó y dirigió BMC TV, agencia destacada en Colombia que está en 4 países de content marketing. Desde allí, lideró estrategias innovadoras y proyectos de alto impacto para marcas como General Motors, Adidas, Chevrolet, Toto, Grupo Enel, Honda, entre otros, posicionando a la agencia como referente en comunicación estratégica, producción audiovisual y storytelling corporativo. BMS es la agencia creadora de todo Game Changers. En 2022, Andrés decidió dar un paso hacia lo público como candidato al Senado de la República bajo el Partido Centro Democrático, siendo reconocido como el senador del emprendimiento por su propuesta de fortalecer startups, innovación y cultura empresarial como motores de desarrollo nacional. Y en paralelo, Andrés y BMC construyeron lo que hoy es un proyecto insignia, el Game Changers Group, que integra Game Changers Fest, Game Changers Growth Academy y Game Changers AI. Del primero, del Fest, es considerado uno de los festivales de emprendimiento y negocios más importantes de Colombia y América Latina, con presupuestos comparables a los eventos de la región y que ha reunido, quienes ya lo han podido ver, a invitados internacionales de la talla de Steve Wozniak de Apple, Mark Randolph de Netflix, Steve Shen, YouTube, todos estos cofundadores de estas grandes empresas, Damon John, Shark Tank de Estados Unidos, Grant Cardone, también estuvo en la reciente sesión del el alcalde de Miami. Estuvo también el cantante Nicky Jam este año y Simón Borrero de Rappi. Tienen también el Game Changers Growth Academy, que está enfocada en impulsar un crecimiento moderno y sostenible en los negocios, y la parte de ahí, que es la visión tecnológica, diseñada a implementar soluciones de inteligencia artificial. El propósito de Andrés es claro: consolidar la cultura moderna de los negocios en Colombia y América Latina,
contribuir al crecimiento económico sostenible de la región en cifras de 2 dígitos y transformar el ecosistema empresarial de manera sostenible en el tiempo, de la mano de los principales líderes de Colombia y del mundo. Así que, bueno, muy interesante toda esta gran trayectoria para una persona tan joven. Así que, Andrés, te damos la bienvenida a Foro de Presidentes. Un gusto tenerte esta mañana contándonos cómo has logrado lo que has logrado con un mindset rompiendo límites. Adelante y bienvenido, Andrés. Gracias. ¿Ahí me oyen bien todos? Ahí te oímos. Bien, sí, ¿cómo lo oyen ustedes? Bien, bien, muy bien. Perfecto. Bien, bien. Quería, Marcela, muchas gracias por el espacio, gracias a todos ustedes. Se oye muy lejano. Andrés, te oyes muy lejano. Hola, hola. Sí, ¿Ahí mejor? sigue sí, se te oye como un poco lejos. Bueno, vamos a revisar. ¿Ahí mejor? ¿Qué tal? Hola. De Mejoró un pronto. poquito, mejoró. Bueno, muchas gracias. Querida Marcela, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a todos ustedes por la invitación. Extiendo un abrazo muy grande también a Gonzalo Villalón, que nos ha acercado al Foro de Presidentes. Marce, muchas gracias. Y bueno, los felicito a todos ustedes por reunirse periódicamente, porque honestamente algo que hemos encontrado en Game Changers a lo largo de casi ya 8 años, 7 años, es que la comunidad es un eje principal a la hora de cambiar el juego. Nosotros sabemos que la carrera del empresario, el emprendedor o la carrera del líder es muy solitaria, la cima es muy sola, muy fría, y si uno no tiene, y a veces uno no tiene con quién pivotear cosas de alto nivel o preocupaciones que ustedes como líderes en cada una de sus compañías tiene y que muchas veces ni siquiera con su equipo principal lo pueden hacer eh, por mil razones. Y entonces hemos encontrado que una de las cosas más importantes que tienen eh, este tipo de foros, este tipo de grupos, es precisamente En mantener España, en este momento ¿No se escucha? Es precisamente la comunidad. Entonces, felicitaciones por eso. Dense un aplauso, por favor, donde quiera que estén ustedes todos ahí. También está También está nuestra parte de nuestra comunidad de Game Changers que ha sido invitada y obviamente pues también de eso se trata siempre de aumentar esas posibilidades y ese relacionamiento. Entonces, bueno, como decía Marcela, pues me presento muy rápidamente. Mi nombre es Andrés Mota, yo me inicié en los medios de comunicación. Voy a mostrar rápidamente un poquito de presentación. Em, Conocí pues y muchísimo el entretenimiento de primera mano, trabajé en los 40 principales, en Radioactiva, en MTV Latinoamérica, en City TV y fueron unos años espectaculares de muchísimas audiencias. Gonzalo creo que está acá, Gonzalo Villalón y algunas personas que de pronto me conocen desde esa época saben que dan fe de lo que les estoy diciendo, fueron como literalmente grandes sueldos, grandes salarios, mucho trabajo, mucho reconocimiento y una etapa brillante y tal vez para mí una de las últimas etapas insignia de la radio y los medios de comunicación, por lo menos juveniles y musicales del país. Ya después llegaron las plataformas, llegó Spotify, YouTube, Instagram, pero en ese momento, antes de eso, pues los medios de comunicación para mí tuvieron un pico muy grande. Entonces, ¿dónde comienza todo este viaje de Game Changers? Yo viajo a Estados Unidos, pido licencia para y todo este camino vamos a hablar de mindset. La palabra mindset es una palabra que está muy, coloquialmente diríamos, manoseada, porque es como que todo el mundo dice, yo sé de marketing, todo el mundo sabe de marketing, todo el mundo sabe de relaciones públicas, todo el mundo sabe de ventas, todo el mundo sabe, lo damos por sentado porque es una palabra que de pronto lo comunicamos todo el tiempo, pero nos hemos dado cuenta que principalmente este tipo de palabras como networking o como mindset o como marketing que se usan a diario en nuestros negocios, pues tal vez todavía hay muchas oportunidades de entrar, de hacer zoom in en esas palabras o en esos términos y uno realmente encontrar de qué se trata y demás. Para nosotros la mentalidad es absolutamente todo, es casi un 90% del éxito o no de una persona y como se dice mindset, pues ese seteo mental o lo lleva a uno hasta un determinado lugar o no. Entonces,
no solamente se trata de pensar muy bonito, seguramente a ustedes les pasa porque todos ustedes son empresarios, emprendedores, han tenido desafíos. El ideal que nosotros siempre proponemos es que ese mindset se vuelva inquebrantable en el camino y hay varias formas y técnicas de conseguir eso y es consolidándolo como un estilo de vida. En el momento que uno consolida eso como un estilo de vida, que ya lo vamos a ver más adelante, pues ahí es donde realmente cambia el juego y uno se vuelve un emprendedor o un atleta o un líder o un empresario de altísimo rendimiento. Cuando vengan desafíos, pues uno como un buen jugador de un deportista de alto rendimiento, pues va a poder sortearlos. Entonces la mentalidad es algo práctico. Les voy a contar un poquito este camino, pues porque va amarrado un poquito como a esa mentalidad. Entonces, viajo a Estados Unidos, pido una licencia no remunerada en Caracol y básicamente lo que estaba pasando después de muchos años, casi una década en Caracol, era lo que a mí principalmente sentía que me hacía falta algo más. Yo quería aportarle algo más a la sociedad, algo más a la comunidad. No porque desde ahí no lo pudiera hacer, pero consideraba que ya esa etapa estuvo bien. Y entonces aquí viene un momento donde uno tiene que darse cuenta en qué momento tiene que subir al siguiente peldaño o al siguiente nivel. Yo hubiera perfectamente podido quedarme en esa comunidad de un salario, de una reputación, pero aquí viene un punto de juego, un punto de inflexión muy importante, un cambio de juego muy interesante. Yo viajo a Estados Unidos a educarme en marketing digital principalmente. En ese momento era muy novedoso el marketing digital, es como si hace 2 años o un año estuviéramos hablando de inteligencia artificial. Y busco un curso y viajo, una convención, Caracol, no digo Caracol, mi jefe principalmente de ese momento no me da permiso, me dice que no. Yo decía, no, no me parece justo, yo llevo de verdad dándole gloria a esta compañía muchísimo tiempo y quise escalarlo y finalmente pues no me dieron o no estuvieron de acuerdo, no me dieron no permiso, pero no estuvieron de acuerdo y me dijeron como que haga lo que usted quiera. Y en ese momento me tocó tomar una decisión muy fuerte y era dejar 10 años de carrera e irme a explorar un nuevo contenido o una nueva forma de hacer las cosas o lo que se llamaba marketing digital y content marketing en ese momento o quedarme ahí. Fue una decisión muy difícil. Me acuerdo que ese domingo ese domingo antes de viajar a esta convención o a este evento fue muy difícil, pero yo tomé la decisión, yo sabía que estaba haciendo lo correcto, llegué con mis maletas a Caracol y le dije como, bueno, pues yo no me quiero ir, pero si voy a ir a esto, me parece que esto le va a enriquecer a todo el mundo, que yo en ese momento ni siquiera pensaba en emprender yo todo lo hacía para también en pro de lo que estábamos haciendo de remodernizar todo el contenido y toda la forma de hacer las cosas. Y finalmente terminó el programa de la mañana y cogí las maletas y me fui. Ese viaje particularmente era de una semana y me cambió el juego radicalmente. Yo tenía em, presenté, digamos, un proyecto de lo que yo creía que venía como de content marketing, entonces yo tenía una visión de tener una sala de estudio en Caracol y unas cámaras y unos computadores de edición y en ese momento hoy puede ser muy normal, pero en ese momento era muy novedoso y presenté esto y estas dos personas que están acá son dos billonarios, dos billionaires americanos que me los encontré en la piscina después de sus conferencias y yo salí muy impresionado, son dos mega jugadores hoy en día del ecosistema mundial, ahí hay como 25 billones de dólares, una cosa así juntas. Y entonces me los encontré y aquí viene el primer aprendizaje de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, porque yo llevaba pivoteando muchas cosas con mis otros, con mi grupo en ese momento, con el grupo al que yo tenía acceso, que era pues, mis amigos, mi comunidad, mi familia. Y al viajar fuera de Colombia y estar en un ambiente donde todo el mundo pensaba así, donde todo el mundo estaba queriendo generar nuevos negocios, donde todo el mundo estaba hablando de innovación, donde todo el mundo estaba hablando de mindset, donde todo el mundo estaba hablando del futuro de lo que venía, pues me rompió la cabeza y de verdad ahí tomé la decisión, digo, creo que este es el momento de hacer esto y creo que este ciclo se ha terminado y debo moverme a esta versión de mí. Bien, por eso en ese momento cuando ellos validan mi modelo de negocio y me dicen, oiga, esta idea está brutal, la idea de la agencia que mencionaba Marcela, hágalo de esta manera, esto es lo que está pasando, fíjese de esto. En ese momento me muevo a esa siguiente jugada o a ese siguiente juego y pues me tengo que convertir en otra persona. Entonces ya regreso, renuncio pues a todos los medios de comunicación y empiezo a
o en ese momento digo, si un viaje a mí me cambió mi vida, porque realmente fue como un cambio, un punto de inflexión muy fuerte, pues yo debería regresar a mi país y empezar a promover la cultura moderna del emprendimiento. Estamos hablando que eso fue en el 2014 aproximadamente, 2015. No se hablaba mucho de esto, no había tantas cosas, había cosas empresariales, pero no el tema de la cultura moderna del emprendimiento, la tecnología, la innovación, esa mentalidad. Y entonces, y sobre todo, como yo debía tantas cosas a los jóvenes, pues quise traerle eso a la gente joven, primero, principalmente colegios y universidades. Entonces, ahí abrimos un grupo. En ese momento, pues estaba BMC. BMC atendió y atiende compañías importantes como General Motors, como Adidas, como Huawei, como Vans, en el camino, como Tota, como Toto, como Honda. Trabajamos con Unilever, hicimos cosas con Stereo Picnic, hicimos cosas en Corferias, campañas presidenciales. Y de BMC surgió todo lo que ya sigue, que es Game Changers. En ese momento no se llamaba Game Changers, era simplemente una idea de dar unas conferencias en colegios y universidades. Y empezamos a ir, si quieres siguiente, por favor, ve cambiando. Empezamos a hacer cosas en colegios, la gente se nos burlaba, decía como estos manes que están haciendo, vienen a ser profesores, y empezamos así. Hoy en día, pues la diferencia, han pasado unos años de trabajar o hacer cosas o ser aliados del fundador de Apple o de Netflix o de YouTube, porque es un ecosistema y somos aliados de ellos, a haber empezado en colegios, ¿no? Pero era aquí es otro aprendizaje muy fuerte, era el propósito de nosotros, era tan fuerte, era que iba mucho más allá de un negocio. Nosotros no nos interesaba en su momento ganar dinero, no lo hacíamos netamente por dinero, ni siquiera sabíamos cómo monetizarlo. Obviamente nos pagaban las conferencias, llegó un punto donde al principio no nos dejaban entrar a un colegio, porque obviamente hay una preocupación sana o una levantada de mano sana de profesores, padres, comunidad, diciendo, bueno, ¿y qué vienen al colegio y qué van a entregarle a mis hijos? ¿Qué van a hacer? Y empezamos a hacer un primer piloto, empezamos a acreditarnos, los profesores se dieron cuenta que esto era increíble, que solucionaba las necesidades del colegio, de los estudiantes y de los padres de familia, y así fue construida. Y entonces, pues ya después de un tiempo no dábamos abasto y por casi 4 o 5 años estuvimos full buqueados entre Bogotá, Cartagena, Medellín y otras ciudades principales. En el camino, pues como les he contado, pues nosotros hacíamos entretenimiento de alto nivel. Entonces yo vengo de festivales, de conciertos, y llegó la mezcla o llegó el momento donde dijimos, ¿por qué no llevamos esto a un siguiente nivel? Me acuerdo en ese momento que Impulsa Colombia estaba buscando hacer un festival grande e importante, y entonces nosotros pues ahí previamente habíamos tenido la oportunidad de conocer al presidente Iván Duque en campaña. Ya esta foto es cuando él estaba en ejercicio en la Casa de Nariño. Y lo que pasó en el 2018, que fue muy, muy bacano porque pues llegó un gobierno que venía decididamente a impulsar el emprendimiento moderno y la cultura de emprendimiento y los softwares y todas las cosas TI y también al empresariado. Y pues nos juntamos muchos emprendedores a querer tener un festival de primer nivel, como ya lo tenía la música, ahora en cuestión de emprendimiento. Entonces sacamos una primera versión. Bueno, antes de eso, está ahí un poquito fuera de tiempo, pero en el 2022, pues a raíz de los festivales y a raíz del liderazgo, pues recibo una invitación para querer hacer parte de la lista al Senado. Al principio me causa pues pues no era mi interés realmente, pero sí siempre fue mi interés, o siempre ha sido nuestro propósito, vuelve y juega, querer impactar a Colombia. Y pues básicamente me dicen, ¿cuántas personas has impactado con Game Changers o con ese momento en en la comunidad que se llamaba? Entonces eran como 100.000 estudiantes o 100.000 personas. Dijo, pues, ¿qué tal si lo podemos llevar a millones ya desde un liderazgo importante? Entonces lanzamos esta campaña que se llamaba Cultura de Emprendimiento para Todos, y fue como el título era El Senador del Emprendimiento. Entonces lo hicimos, yo me reuní con muchísimos expertos de ex-impulsas, ex-ministros, jugadores de primer alto nivel, y construimos como un ecosistema de lo que sería ver a Colombia como una startup o como una compañía de crecimiento con base tecnológica y con mucha innovación, con componentes muy potentes de mentalidad y cultura, donde estos eventos tenían que no solamente ser el nuestro, sino muchos más, como está pasando hoy en día. Teníamos que tener un tema importante de resolver apalancamientos financieros y demás. Entonces, en ese momento, hasta ahora, o
posiblemente estaban llegando las fintech y llegaban ese ecosistema fintech a solucionar muchas cosas donde la banca tradicional no estaba llegando, pero principalmente había un reto importante de mantener a las compañías de tecnología modernas creciendo o empezando a nacer más, ¿ya? Y teníamos un desafío que observábamos y era, que eso es lo que me quiero centrar acá también, y era crecer las empresas que ya existían. Entonces, y uno último, y era llevar esta cultura y esto a las regiones, que no solamente lo podía sostener Bogotá, Medellín y Cali y Barranquilla, sino que había que empezar, por ejemplo, a observar lo que estaba pasando en Pasto, que era muy interesante con el foco de emprendimiento de alto impacto que se estaba presentando allá. Entonces, este era como el mapa, la ruta. Teníamos que iniciar en colegios, qué teníamos que hacer en colegios, qué teníamos que hacer en universidades, qué leyes había. Ya hay leyes de la República que fomentan la cultura de emprendimiento, pero paradójicamente el colegio, uno no puede meterse en el pensum del colegio. Entonces, el gobierno no puede, entonces hay una ley, pero no es obligatoria, entonces teníamos que hacer una cultura de promoción de por qué sí deberíamos hacerlo. Y todo ese plan estaba. Entonces yo no, finalmente pues no gané, o si no estaría allá, pero sí aprendí demasiado de Colombia, me recorrí el país, entendí la economía colombiana que no la entendía, de pronto muchas veces uno vive en su universo propio y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces ahí entendí básicamente que el 99.5% de la economía colombiana la mueven y la movemos las MIPYMES, es decir, compañías que ya existen, que ya no están en fase de emprendimiento, que son compañías que ya llevan más de 5 años, 7 años, 10 años y hacia adelante, y que aún se siguen manteniendo micro, pequeñas o medianas, y que pues el reto, como les decía ahorita, es ayudarlas a crecer o había que hacer algo para crecer. Vemos que la métrica es muy simple. De cada 100 compañías que nacen o emprendimientos que nacen, en Colombia 75 se mueren, primeros 2, 3 años. Pueden checar esto con data de la Cámara de Comercio. 75 desaparecen en los primeros 2, 3 años, fracasan específicamente por un tema de modelo de negocio, de no pericia administrativa, de no pericia en marketing y ventas, y pues un modelo que no tiene a quién venderle, sino que de pronto el emprendedor lo hizo por esfuerzo, resolvió algo en su momento de ventas o lo que sea, pero no fue sostenible porque pues no tenía ese conocimiento y demás. 25% sobreviven, son compañías que se las ven a las duras y las maduras por mucho tiempo y hay que ser esta conversión puede servir también para hacer como una evaluación propia de decir en qué fase estoy yo, porque ahorita les voy a hablar de un término que se llama growth, que es crecimiento literalmente, pero ¿qué significa ese crecimiento en las compañías? Entonces, 25% sobreviven, ¿qué quiere decir? Como que, pucha, las duras y las maduras, y hay como un círculo vicioso que no termina, donde produzco, pero debo, produzco, pero tal, pero como que nunca puedo dar un salto de crecimiento. Es muy importante esa detección y tenemos solamente un 1% o una de cada 100 que son las compañías que crecen y crecen de manera organizada y sostenible con desafíos, claro, empresariales como los hay siempre, pero crecen al final de cuentas y realmente el juego que habíamos detectado, eh, tanto en los entrenamientos como en la fase del Senado, como en los programas que ya posteriormente yo realicé en Estados Unidos, pues el juego realmente de cualquier empresario, de cualquier compañía, no es mantenerse, sino es crecer. Eso es supremamente importante. Entonces, ahí arrancó pues ya como que terminamos en el 2020 ya como de refinar muchos conceptos y lanzamos una primera versión de Game Changers. Game Changers básicamente es una comunidad, un movimiento que quiere de verdad fomentar la cultura moderna del emprendimiento y los negocios en Colombia y en América Latina. Trabajamos con muchas entidades, con alianzas, por ejemplo, en este caso el Foro de Presidentes, que nos parece una nota lo que hace Carolina y Marcela y todo ese equipo y ustedes como comunidad, porque es que es muy jodido solo, muchachos, y equipo aquí, es muy difícil. Y la verdad que yo siempre que veo un grupo de empresarios, como que los admiro y los felicito porque yo sé los desafíos que nosotros tenemos diariamente y somos nosotros, y eso no se puede olvidar, somos nosotros los que sacamos el país adelante. Es que no existe, el gobierno no genera absolutamente nada. Vengo de esa cercanía, lo puedo confirmar. El gobierno
no genera un dólar, no produce un dólar, no genera un puesto de trabajo más allá de que se apalanca de los impuestos de los contribuyentes. Obviamente uno trabaja en llave con un buen gobierno que ponga las políticas firmes, que ponga las reglas de juego claras, que ayude al empresario y al emprendedor a crecer, que traiga la inversión extranjera, que traiga el venture capital a Colombia o el capital de riesgo, que ayude a que, por ejemplo, estaba ayer en un foro, ayude a que lleguemos a más millones de personas con nuestros productos en el exterior. Pero al fin y al cabo somos los emprendedores y los empresarios y el sector privado y el sector productivo de un país quien hace que el país crezca o no crezca. Así que es nuestra responsabilidad y eso quiero marcar este inicio de la conversación con eso. Es nuestra responsabilidad. Ni siquiera lo hacemos, ni siquiera lo deberíamos hacer por dinero netamente. El dinero es una hermosa consecuencia de todo lo que hacemos diariamente, que tenemos todo el derecho de generar riqueza para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros colaboradores, para los socios, para los inversionistas, para el país. Pero eso es una consecuencia al final del ejercicio. Cuando uno va al supermercado, lo último que hace es pagar. Previamente ya ha entrado, se ha enamorado de un producto, ya lo viene con la mente, ha tenido un propósito de solucionar una necesidad, el producto tiene un propósito de solucionarnos una necesidad, nosotros de querer ser solucionados, vamos a la caja, ¿no? Y lo último es pagar. O sea que el dinero es la última consecuencia, que es muy importante. Generar riqueza es un deber, es fundamental para nosotros, pero como empresarios nos debe mover un propósito muy fuerte. Y si se ha perdido, hay que reevaluarlo y hay que reencontrarlo y reescribirlo. Un propósito no se busca como cuando uno busca las llaves de la casa. Es, puta, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Y no es simplemente me quedo pensando, sino que tomo acción y levanto los muebles y levanto las cosas y busco las llaves con el propósito. Constantemente se hace de esa manera, constantemente, y uno lo escribe y lo escribe y lo busca y lo escribe y lo perfila y lo pule. Y cuando una compañía o una persona o un país entiende y encuentra un mega propósito, uno se vuelve casi que a prueba de balas porque es mucho más grande el propósito que lo mueve que las mismas barreras o las dificultades que pueda llegar a tener. En el 2020, entonces, si vamos muy, muy rápido, ya empezamos a tener muchas caras conocidas. Nuestra apuesta era traerle a Colombia lo mejor que se podía en términos de empresarios. Entonces ya empezamos a trabajar con Grant Cardone, en ese momento con Trish Dogan, otra billionaire americana. Empezamos a tener al fundador de Apple como un aliado. Fue la primera vez que tuvimos contacto con él ya como Game Changers. Todas estas primeras dos versiones fueron virtuales por el tema de pandemia, nos tocó voltearnos hacia allá. En el 2022 hicimos una alianza con el Mintic, Colombia 4.0, ya vino el fundador de Apple presencial la primera vez con nosotros, tuvo un foro increíble con el expresidente Duque, cerrando lo que fue Colombia esos 4 años en innovación y en tecnología. Luego ya nosotros seguimos nuestro camino y en el 2022-23 viene el tema de tomémonos esto en serio como una startup y yo suelto la agencia y el equipo principal se viene a Game Changers y empezamos a tener una cultura de crecimiento. Entonces le metimos plan de negocio muy juicioso, plan financiero, inversionistas, aliados, etcétera. Fuimos a Estados Unidos a fondos, con los colombianos también, con family offices o oficinas que manejaban fondos familiares, nos apalancamos nuestra inversión personal, nuestros ahorros, nuestros temas y pum, empezamos a jugar el juego de Game Changers. Esto fue un poquito ya presencial en el 2024, el, el, eh, uno de los festivales más destacados, esto ya fue en Ágora, esto fue el año pasado, como mostrarles un poquito de imágenes de lo que ha sido el recorrido del festival y pues para llegar, digamos, a lo que ha sido también 2025, que en el 2024-2025 hay un cambio de juego muy importante porque sale la academia oficial de Game Changers, que se llama Game Changers Growth Academy, es una academia de crecimiento. Empezamos a tener alianzas en Estados Unidos para tener programas y formarnos, enviar a nuestra gente a que se formara en Estados Unidos también y aquí en Bogotá. Y en el 2025, este año acaba de pasar hace 20 días, pues teníamos una obligación o una obligación, sino como un reto de consolidar, pues como muchas cosas. Entonces, primero tuvimos la vinculación de grandes caras como Nicky Jam, estuvo el Francis Suárez, el alcalde de Miami,
ahí está, por ejemplo, nuestra comunidad graduándose, digámoslo así, pues ya se han graduado, pero era como un reconocimiento a ellos en la tarima, nuestras primeras 2 generaciones o 2 clases. Estuvo Damon John de Shark Tank de Estados Unidos, increíble experiencia de conocerlo y sobre todo de poder, de lo que él dijo, fue increíble en otro momento, pues, o aquí mismo en las preguntas podemos hablar un poco de eso. Mark Randolph, pues, vino a hablar de todo lo que es la cultura de Netflix, él fue el cofundador de Netflix y uno de los primeros CEOs, el primer CEO hasta que la compañía salió a bolsa pública. Y él explicaba cómo, por qué se hacía o por qué los CEOs deben tener un ojo muy crítico y ser muy buenos hasta dónde llevan la compañía y en dónde ya empiezan a entregarla a talento que pueda administrar porque la empresa empieza a crecer. Estuvo Steve Chen con nosotros, cofundador de YouTube, eh, explicando, digamos, el tema de base tecnológica, de crecimiento y demás. Ahí está Francis Suárez, el alcalde de Miami, Luis Araujo, un colombiano que maneja el mindset de estas personas y los asesora. Ahí está, pues, Nicky, que era la primera vez que lo hacía en Colombia, en el mundo, perdón, dar una conferencia al solo. Y tuvimos unos momentos con niños espectaculares que fueron increíbles. Entonces, pues de esto se trata Game Changers, querido equipo. Básicamente lo que nos mueve, ahí está la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Simón Borrero, que tuvimos el honor de que fuera nuestra apertura oficial, junto con el presidente de la Cámara de Comercio. Esta es nuestra zona, pues, digamos, de empresarios, zona diamante, donde teníamos preguntas y respuestas. Estas fueron unas salas VIPs donde había charlas de inteligencia artificial o hacíamos énfasis en tecnología o en mindset o algún tema que tuviéramos. Eh, bueno, en fin, esto es un poquito de lo que somos para ya ir a un poquito de preguntas y respuestas. Entonces, básicamente nosotros, pues, uno de las cosas que siempre queremos promover es que el empresariado colombiano, sea que está arrancando o que está en la mitad o que está un poco más adelantado, nunca deje de creer y nunca deje de soñar. Lo peor que le puede pasar al ser humano es que, pues, uno, dejar de soñar, y yo sé que es muy fácil dejar de soñar porque la vida lo golpea a uno muy fuerte, pero es nuestro deber saber que una persona está viva en la medida que sueña, en la medida que tiene proyectos, en la medida que tiene ganas de alcanzar algo. Y pues la invitación es a escribir un par de metas el día de hoy que lo pongan a uno un poquito incómodo, que lo pongan un poquito, sé que es cliché, pero es la verdad del asunto, que me pongan a soñar, que me den ilusión, que me den ganas que me pongan en vía a alcanzar. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita muy obsesionados con un tema de Miami, muy obsesionados con un tema de México que se nos presentó, muy obsesionados con un tema de Cartagena, muy obsesionados con un tema de Bogotá 2026, muy obsesionados con un tema de un tema de academia de inteligencia artificial, y esas cosas, más allá del día a día, que hay que hacerlo y es la forma de la consistencia diariamente de lograrlo, son esas cosas y esos proyectos que a mí y al grupo nos mantiene vivos y nos mantiene en una constante ilusión y búsqueda de superación de obstáculos. Entonces, número uno, eso. Número dos, el empresario tiene que entender la responsabilidad que tiene en sus hombros. El empresario lo hizo muy bien, ya generó ingresos para su familia, para él mismo, para otros terceros, pero uno debería entender realmente el rol del empresario. Nosotros como empresarios y emprendedores somos los que sostenemos la economía. Uno piensa que no, pero uno alimenta familias, uno crea empleo, uno genera transacciones, uno genera movimiento, dinámica económica, y uno tiene la responsabilidad de crecer eso por uno mismo, por su familia, por sus colaboradores que están ahí, por el país, por los inversionistas, por todo el mundo. Algo que a Mario Hernández le hicimos un homenaje, que no está aquí, pero le hicimos un homenaje en tarima con mariachis, divino, y él tiene una conferencia increíble. Y aprendí mucho de él como empresario, porque uno dice, no, pues Simón Borrero o pues el de YouTube, no, pero también en Game Changers mostramos este tipo de empresarios cómo lo han hecho, y hay unos aprendizajes muy increíbles. Entonces, ese es otro punto que quería marcar aquí. Y tercero, vienen momentos desafiantes para Colombia, viene un año desafiante, un año absolutamente fundamental y vital en lo que viene para Colombia. Todos esperamos, yo creo que la enorme mayoría de Colombia, y sin entrar en temas políticos, esperamos que a Colombia le vaya bien el próximo año en sus elecciones presidenciales y de Senado y Cámara, que son
uno cree que el Senado y la Cámara no son importantes o no están tan mediáticas, pero a la larga son creo que las más importantes. Lo digo porque estuve ahí y aprendí mucho. El Senado y la Cámara son el muro de contención de un país, de cualquier extremo o lo que sea o lo que haya. Hay que escoger gente muy buena ahí y nosotros como empresarios tenemos un deber y un llamado a muchas cosas ahí. A veces al empresario no le gusta meterse en política, pero lo que no se da cuenta es que la política sí se mete con él y se mete con sus finanzas y se mete con sus impuestos y se mete con sus sueños. Entonces, nosotros es una invitación a estar activos en lo que podamos, en fomentar espacios, en fomentar cultura, en apoyar y en estar activamente desde el punto activo en el país, haciendo que entre todos sacamos esto adelante y por ningún motivo desfallecer o amilanarse o cambiar la mentalidad, sino saber que una de las cosas que yo aprendía de estos jugadores, porque yo les contaba un poco ya tras bambalinas, de Colombia, las situaciones, tal, y me decía, bueno, nosotros en Estados Unidos hemos tenido dos guerras mundiales, hemos tenido una gran depresión, hemos tenido un COVID como nadie lo impactó por un país tan grande, hemos tenido anthrax, hemos tenido cuánta mierda, y aún así el empresario sale adelante, porque un empresario o un país es mucho más grande que la situación que está viviendo en tiempo presente. Entonces, los dejo con ese mensaje. Sé que vamos a tener unas preguntas, pero los felicito por lo que están haciendo. Puta, de verdad que hoy más que nunca echémosle ganas a esto, arranquemos un septiembre increíble, un último Q del año bien potente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses para cambiar el juego. Mientras que mucha gente cree que ya, bueno, ya se acabó el año, pensemos el otro año, más bien pensemos cómo apretamos, cómo vendemos, cómo cerramos, cómo innovamos, cómo llegamos los números que teníamos presupuestado llegar a 5, cómo hacemos un esfuerzo con equipo y nos ponemos las pilas y llegamos a 20 y también dejamos cosas precerradas o el terreno mapeado para tener un 2026 increíble, independientemente si el dólar subió o bajó, si ganó este o ganó el otro o lo que sea, pero metámosle toda esa intención y esa planificación juiciosa contigo, con tu equipo, con tu familia y apoyémonos juntos y sigamos creciendo, que es muy importante, y cambiando el juego. Sigamos creyendo en nosotros, en nuestras compañías y en el país. ¿Va? Muchas gracias, Marcia.